Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. Dios bendiga al evangelista Ramón de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga más. Aleluya. Un mensaje, hermano, hermoso. Gloria a Dios. Y nosotros, como padres, tenemos que darle valor a nuestra familia, amados hermanos. La familia tiene un valor grande. Amén. Para Dios. Y tiene que tener un valor grande para nosotros, amados hermanos. Aleluya. A veces no valoramos nuestra familia, a veces no valoramos nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, amados hermanos. Y Dios nos está llamando, amén, a que valoremos nuestra familia, amados hermanos. Aleluya. ¿Saben por qué, hermano? Porque, aleluya, la vida es como la niebla. Hoy estamos, mañana no estamos, alabado sea Dios. Aleluya. Y no tenemos que esperar, hermano, ¿verdad? Aleluya, que se muera alguien para entonces llorar por esa persona, ya que lo tiene vivo, ya que lo tiene a su lado, ya que puedes comunicarte con él. Aleluya. Abrácelo, ame a su familia, valore a su familia, amados hermanos. Aleluya. Valorar a nuestra familia, hermano, es algo especial, alabado sea Dios. Aleluya. Amén. Y la iglesia, ¿verdad? Aleluya, siempre le estaba enseñando a valorarnos los unos por los otros, amados hermanos. Aleluya. No hay nada más lindo, hermano, que nuestra familia. Y sabe que, aleluya, aunque nosotros tenemos nuestros familiares, pero yo digo que la familia en Cristo, amados hermanos, es hermosa, bella, alabado sea Dios. Aleluya. Así que, hermano, amén, vamos a enseñar a nuestros niños, vamos a instruir a nuestros niños. Aleluya. Gloria a Dios, para que, ¿verdad?, estos niños sigan creciendo bajo el poder del Espíritu Santo y puedan, ¿verdad?, predicar, aleluya, y enseñar esta hermosa palabra, amados hermanos. Aleluya. Como dijo Ramón, el trabajo de los maestros no es fácil, hermano, porque, ¿verdad?, trabajar, amén, con los niños es un poco, ¿verdad?, difícil, pero amamos a los niños, amados hermanos. Los amamos, gloria a Dios, y tratamos, ¿verdad?, de enseñar esta palabra lo mejor que podamos, gloria a Dios. Aleluya, para que el niño se instruya, ¿verdad?, y pueda adorar a Dios, aleluya, en todo tiempo. Pero la responsabilidad, hermano, no es del pastor. Sí, se le enseña, yo le enseño, le di consejo. Aleluya. La responsabilidad no es de la maestra, amén, que viene a enseñarle también, y yo sé que ellas enseñan con amor. La responsabilidad de enseñar a nuestros hijos somos los padres, alabado sea Dios. Aleluya, porque no todo se lo podemos dejar a los maestros, amados hermanos. Nosotros en nuestro hogar tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar, ¿verdad?, la casa de Dios. Aleluya, que a la casa de Dios, ¿verdad?, se viene a adorar y a glorificar el dulce nombre de Dios, amados hermanos. Así que, ¿verdad?, es hermoso, hermano, valorar nuestra familia. Es hermoso desde hoy. Amén. Vaya, ¿verdad?, pensando diferente, gloria a Dios, y valore, amén, a sus hijos, valore a su esposa, valore a su esposo, alabado sea Dios, valore el regalo que Dios le ha dado, alabado sea Dios. Aleluya, para que usted vea, amén, aleluya, que Dios, ¿verdad?, lo va a bendecir de una manera especial. Así que voy a presentar las visitas, amén, que están con nosotros, ¿verdad?, excusamos a nuestra hermana Wanda, amén, excusamos también a Fernando, su esposa, aleluya, gloria a Dios, están, ¿verdad?, por allá por